Todos nosotros, los seres humanos, estamos sujetos a temer a algo. Tenemos temor a lo que va a ocurrir el día de mañana. Tenemos temor a los accidentes. Tenemos diferentes tipos de temores. Entonces, la palabra del Señor declara y dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor. Pero hay muchos seres humanos, cristianos y no cristianos, que están luchando con ciertas circunstancias que producen temor en sus vidas. Temor a salir a la calle, temor a subirse a un ascensor, temor a montarse en un avión. Entonces, esto también es conocido como la palabra fobias. Hay gente que tiene temor o fobias, y podemos tener una larga lista de estos tipos de temores. Entonces, por ejemplo, una de estas palabras es la aracnofobia. ¿Qué significa la palabra aracnofobia? Es temor a las arañas. No solamente es un temor tal vez a subirse a un avión, sino que hay personas cristianas y no cristianas que le tienen un pavor, ¿no es cierto?, que le tienen una fobia a las arañas. Otras personas tienen blatofobia. Y ese es un miedo, temor, pavor a las cucarachas. En esta ciudad, en nuestra región, en nuestro país, conocidas como baratas, las famosas baratas. Hay personas que le tienen pavor, terror, temor a estas baratas. Hay otros que le tienen miedo y tienen esta otra, blatofobia. ¿Qué es miedo? Ya lo dije. Aerofobia. Hay gente que tiene aerofobia. ¿Qué es la palabra aerofobia? Temor a volar. Hay personas que le tienen un temor, un terror a subirse a un avión. Yo lo he visto muchas veces en los aeropuertos, dentro de los mismos aviones, personas que se afirman y están ahí durante la hora, 2 horas, 4 horas que están volando. Es terrible porque tienen un temor, un pavor a volar. Hay otras personas que tienen algo que se llama claustrofobia. ¿Qué es la claustrofobia? Es el temor a los espacios cerrados. Temor a los espacios cerrados. Otras personas tienen algo que se llama plurofobia. Temor a la multitud. He oído tantas personas a veces que están pasando por un estado de crisis emocional, estrés, o a veces estos que se llama, ayúdeme por favor, crisis de pánico, ¿no es cierto? O tienen estos problemas de que están en depresión. Entonces esas personas no quieren salir a la calle, no quieren estar con otras personas, no quieren compartir con otras personas, porque tienen esto que se llama, ¿no es cierto?, como les dije, plurofobia. Otros prefieren estar solos, estas personas. Hay otra gente que tiene un problema que se llama dentofobia. ¿Aló? ¿Conocía esa palabra? Dentofobia. Temor a ir al dentista. ¿Aló? Usted siente, no. Y hay gente que le tiene miedo a ir al dentista. Va cuando ya hay que sacarle el diente, pero tienen un terror, un temor. Entonces esto se llama dentofobia. Otros sufren algo que se llama glosofobia. Y eso es temor a hablar en público. Le da miedo hablar delante de otras personas. Otras personas sufren este otro temor que se llama eclesiofobia. Eclesiofobia. Y es temor a ir a la iglesia. ¿Ha oído usted gente que dice: no, yo no voy a la iglesia, hay que amarrar a los santos porque van a salir corriendo? Nunca he escuchado ese término. O hay personas que dicen: no, yo no voy a la iglesia porque no tengo tiempo, porque el domingo es el día de mi descanso. ¿Aló? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Eclesiofobia. Entonces,
hay diferentes tipos de temores. Hay un temor que se llama anutafobia. Anutafobia. Y ese es el temor a quedarse soltero, soltera. Esa hermanita que anda buscando a alguien, está desesperada porque dice: va a pasar el tren y me va a dejar. Tiene miedo a quedarse soltera o soltero. Así que andan buscando a alguien con quien poder enamorarse, estar de novios o contraer matrimonio. A diferencia, hay unos que sufren de gamofobia. ¿Y qué es lo que es gamofobia? Temor al matrimonio. No, yo no me quiero casar. El matrimonio no es para mí. No, los matrimonios todos fracasan. Mis padres fracasaron, mis abuelos fracasaron, todo el mundo fracasó. Así que le tengo temor al matrimonio. El asunto es que normalmente todos los seres humanos, de alguna o de otra manera, tenemos temor a algo. Aló, de alguna manera, de nuevo, todos los seres humanos le tenemos, en algunos momentos de nuestra vida, le podemos tener temor a alguna situación. Perder el trabajo, enfermarse, que los hijos van al colegio, temor a que pase algún accidente, que los secuestren, que les pase algo. Todos los seres humanos, en el subconsciente hay una palabra que se llama temor. Esta palabra negativa que nace en el subconsciente. Entonces, ¿cuál es la idea del temor? Debemos entender que este es un espíritu. Aló, no es solamente algo natural, sino que es un espíritu diabólico que es producido a través de Satanás. Y este espíritu lo que quiere producir es paralizarnos. La persona que tiene temor al viajar en avión no quiere viajar en avión. La persona que le tiene miedo a estar en recinto cerrado no se sube al ascensor, sino que sube 10 pisos a través de la escalera. ¿Está alguien aquí conmigo? Entonces, escuche esto. El temor es negativo, porque lo que produce es paralizarnos. Pero también el temor produce algo positivo. Y eso es lo que yo le quiero enseñar este mediodía. Uno de los grandes textos, hombres de Dios, que expresa una situación de temor es el rey David. El rey David pasó por muchas situaciones de temor, de persecución. Mientras el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, el rey David supo enfrentar este temor conforme al corazón de Dios. El Salmo 27, 1-3 nos dará algunas lecciones de esto. Y arranquemos aquí con respecto al temor. Salmo 27 del 1 al 3, leo en la versión BLP. Y dice: el Señor es mi luz, mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor es mi refugio. ¿A quién temeré? Cuando los malvados me ataquen para devorarme, son ellos, enemigos y adversarios, los que tropiezan y caen. Si acampara contra mí un ejército, no tendría miedo. Si se declarase contra mí una guerra, me sentiré seguro. El rey David nos está enseñando cómo debemos enfrentar este espíritu que es el espíritu de temor. Número 1, veamos esto. David nos va a revelar la causa que produce el temor. Los temores normalmente generan una vida de oscuridad. Y veamos lo que declara el Salmo 34. Toda la enseñanza para poder vencer el temor lo vamos a encontrar fuertemente en el Salmo 34. Versículo 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Está escribiendo este salmo un hombre que está pasando por una crisis. Está en una tremenda crisis David escribiendo esto. Una crisis emocional. ¿Producto de qué? Producto de una persecución. Recordemos algo en la escritura. La palabra del Señor nos dice que David fue ungido a los 15 años como un nuevo rey.
La palabra de Dios dice que un profeta llega a la casa de su familia y le es ungido y le es profetizado que él va a ser un nuevo rey. Entonces David desde ese momento empieza un problema, empieza una situación. Hay un diablo, hay un enemigo que quiere que esto no se produzca, y muchas veces va a usar a personas, ¿no es cierto?, para paralizarnos. ¿Quién tú eres para enseñarme? Si yo te conozco, yo sé de dónde tú vienes, yo conozco tu pasado. ¿Qué te crees ahora, pastor? ¿Ha oído eso? Hay un propósito. Dios tiene un llamado sobre su vida. Entonces David tiene este llamado que va a ser el nuevo rey, el rey de Israel, heredero del trono, y ahora se encuentra en una cueva. David está en una cueva, ¿no es cierto?, escondiéndose del rey Saúl, porque el rey Saúl le quiere matar. Este rey se había olvidado de quién era Dios y que lo había puesto a él en el lugar de privilegio de ser el rey de Israel en ese tiempo. Este rey Saúl había desechado a Dios y se había olvidado de Dios y está persiguiendo a David. David, me imagino yo, porque yo tengo un grado de imaginación, no sé usted, pero yo imagino a David en esa cueva, escondido, donde hay arañas, donde hay cucarachas, donde de repente al fondo de la cueva se ven dos ojitos aparecer, y puede ser un oso. Aló, David está atemorizado. Ahora fíjese esto, qué interesante es que la palabra del Señor dice que Dios le dijo: te daré un ejército. Y me imagino a David esperando un ejército, y le empieza a llegar uno que estaba en la droga, otro que estaba en el alcohol, otro que viene con la pata chueca. Y David está ahí diciendo: wow, Dios me dijo que voy a levantar un ejército, pero estoy en una cueva, está todo oscuro, no hay luz, no hay agua, está perseguido. Afuera está el rey Saúl esperándolo para cortarle la cabeza. Y cuando le manda un ejército, le manda lo menospreciado, lo menoscabado, lo vil de aquella sociedad. No le manda lo mejor. Así que me imagino yo a David diciendo: con esta gente voy a conquistar, con esta gente voy a conquistar. De alguna manera veamos esto. David está vulnerable, está en la oscuridad, está encerrado viviendo en una cueva donde no hay luz, invadido de temores, de pensamientos. Viene el enemigo y le pone montones de pensamientos. Estos pensamientos quieren nublar su razonamiento. Estos pensamientos quieren nublar su propósito. Estos pensamientos quieren invalidar, escuche esto, no lo dije en la mañana, invalidar los propósitos de Dios en su vida. Él está luchando cotidianamente todos los días. Entonces, la palabra de Dios dice y declara que Él alumbrará. Versículo 34:5 dice: los que miraron fueron alumbrados. En medio de estas tinieblas, Dios quiere alumbrar en el corazón, en el espíritu y en el alma de David, en medio de estos temores. Versículo 6 nos habla de que a pesar de estos temores, ¿no es cierto?, en Dios haremos grandes proezas. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Está hablando David diciendo de sí mismo: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de sus angustias. Aquí la palabra pobre, escuche bien esto, no es la palabra pobre en cuanto a recursos o dinero. La palabra pobre aquí en el original se traduce como la palabra humilde. Entonces, si leyéramos cambiando un poquito la palabra, dice: este humilde clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Entonces, ¿vamos a estar atacados por los temores? Claro que sí. ¿Van a haber situaciones que nos van a querer encerrar en una cueva? Claro que sí. ¿Van a haber situaciones en que usted no va a querer congregarse? Claro que sí. Van a venir todos estos temores a nuestra vida, pero hay una manera de poder acercar a Dios a nosotros para que estos temores no nos paralicen. Y David descubre la manera.
Y dice que él se humilló. Él fue humilde. La palabra de nuevo, pobre, es humildad. Él se humilló delante de Dios. Es alguien que dice: Señor, aquí estoy, desesperado, angustiado, asolado. Mis enemigos están allá afuera, los problemas allá está afuera, hay una realidad allá afuera. Pero Señor, yo vengo a buscar de tu presencia. Mi confianza va a estar puesta en ti. Estos temores, mire lo que va a producir. Estos temores producen muchas veces un intenso deseo de buscar a Dios. Aló, recordemos nuestra vida. Cuando estábamos mediáticamente bien, nos invitaban a la iglesia y nunca aceptamos. Pero cuando ya nuestra vida ya estaba muy mal, ahí recién buscamos a Dios. Cuando está la gente bien, se olvida de orar, se olvida de buscar a Dios, se olvida de congregarse. Aló, pero cuando están los problemas, claman a Dios, llaman a Dios, preguntan a Dios. Entonces, a veces estos temores son buenos, porque estos temores nos hacen ser humildes y buscar a Dios. Entonces David sufrió ansiedad. En este salmo vemos el reflejo de lo que él está aconteciendo. Pero no solo eso, sino que lo que él está viviendo y de la manera que él va a enfrentar esta situación es que va a afectar a otras personas. Puede afectar a la familia, a los amigos. ¿Está conmigo la iglesia? Entonces, el temor, alguien lo definió de esta manera: una emoción dolorosa, excitada por la proximidad de un peligro. De nuevo, alguien definió el temor como una emoción dolorosa. Sentir temor, hermano, no es con alegría. No sé si usted ha sentido temor alguna vez en su vida, pero cuando usted tiene miedo, usa esa palabra, usted no está alegre y dice: ay, tengo miedo. No, hay un dolor por dentro. Se excita porque hay una proximidad de un peligro, que es un peligro real o imaginario. Entonces muchas personas tienen temor, y es un temor imaginario. No es una realidad, es la imaginación. Que la imaginación está diciendo: esto te va a pasar, esto te van a pasar, esto te va a pasar, esto te va a pasar. Entonces muchas veces este temor no es un temor real, sino que es imaginario. Y viene un deseo. ¿Cuál es el deseo? Evitar esta situación, escapar. Y aquí viene otro espíritu, que es el espíritu de escapismo. En vez de enfrentarlo, en vez de subirme al ascensor, voy a escapar y no voy a ir a ese edificio. En vez de enfrentar el temor, voy a subir por la escalera. No importa que sean 20 pisos, pero voy a subir por la escalera. Pero ¿qué nos ha llamado Dios? A enfrentar el temor. Dice la Biblia de nuevo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino que de dominio propio. Entonces, de nuevo, todas las personas, seres humanos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, hemos pasado por estas crisis de pánico, de temor. Y el salmista David nos enseña con certeza cómo combatirla y cómo salir victorioso. Entonces, escuche esto: cuando pasamos por estos momentos de temor, también se nos va a dar a entender quién está a nuestro lado. Y mire lo que habla David en el Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David estaba atemorizado: la araña, el león, el otro, el rey Saúl, etcétera, etcétera, etcétera. Y él levanta este cántico, este salmo, y dice: yo me humillé en medio de la aflicción, en medio del problema. Yo fui humilde, pobre, me humillé delante de Dios. Y dice: y él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando usted ha estado lleno de estos temores, o han venido ciertos temores a visitar su vida, su familia, su casa, su corazón, su mente, ¿a quién ha acudido? Cuando perdió el trabajo, ¿a quién usted acudió?
Usted pensó y dijo: wow, ¿y cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y empezó, ¿a qué empezó a hacer? Acudir a Dios. Cuando vino un diagnóstico médico, tal vez que a usted le afligió su corazón, trajo dolor sobre su cuerpo, trajo problemas en su finanza, la pregunta es: ¿a quién usted acudió? Muchas veces queremos hacer las cosas de manera natural y nos olvidamos primeramente de que tenemos que buscar a Dios. En medio de la soledad y la proximidad de la muerte, David está refugiado en esta cueva y ve cómo su oración es respondida. Y dice: y me libró de todos mis temores. Ojo, pestaña y ceja aquí. No lo libró de sus enemigos. No lo dije en la mañana, pero necesito decírselo a usted. No lo libró de sus enemigos, lo libró de sus temores. Porque tus enemigos no pueden ser enfrentados con temor. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: mas el que me oyere. La pregunta es: ¿a quién está oyendo? La pregunta es: ¿a quién está oyendo? Lo que dice la prensa, lo que dice la sociedad, lo que dice la finanza, lo que dice el mundo, lo que dice la ciencia. Mi oído está puesta en el cielo. Yo no estoy oyendo lo que dice la tierra, yo estoy oyendo lo que dice el cielo. Si el cielo dice: te voy a bendecir, te voy a prosperar. Si el cielo dice: por la llaga del cordero ya fui sano. Si el cielo dice: yo y mi casa serviremos a Jehová Dios. Si el cielo dice: abriré las ventanas de los cielos y te bendeciré hasta que sobreabunde. ¿A quién estás oyendo? Yo estoy oyendo al cielo. Mas el que me oyere y habitare confiadamente y viviere tranquilo. Ay, 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 ay. Y viviere tranquilo sin temor del mal. David, en esta misma búsqueda, en este mismo problema, versículo número 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Aló? Entonces, la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Entonces, no es por vista, sino que es por fe. La segunda, escuche esto, lo que ocurre cuando nuestra confianza viene a ser depositada en el Señor. Venimos a tener a alguien que acampa a nuestro alrededor. Esto es más extraordinario. Y dice el versículo 7: y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Hay alguien que pelea la batalla contigo y por ti. Aunque se levantaran 1000 y 10,000, aunque vinieran contra mí, no prosperarán. Porque Jehová Dios está conmigo. ¿Quién contra mí? Si Él es mayor, es mayor, es mayor, es mayor. Entonces lo que entendió David entendió: Jehová Dios acampa con los que le temen y lo defienden. Entonces fíjese esto, fíjese esto, fíjese esto. Dice Jehová Dios. ¿Aló? El ángel de Jehová acampa. Pero no solamente Jehová, dice el ángel. No solo Jehová Dios, dice el ángel. Dios no es ángel, es Jehová. ¿Aló? Pero algo más extraordinario y poderoso. Algo más extraordinario y poderoso. Entiéndase esto. David espiritualmente pasó en el tiempo. Él restauró el tabernáculo, la presencia de Dios. Y David, cuando lo restaura, arma solo una carpa. Y ya no hay nadie que entra a interceder. David tuvo la revelación y vio a Cristo. Y él anticipadamente dijo: no necesitamos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote se llama Yeshua, el único mediador entre Dios y los hombres. David tenía una revelación mayor. Por eso restaura el tabernáculo, trae la presencia de Dios. Y todo el que entraba en esa carpa, como en esta casa, todo el que entraba sentía algo. Todo el que entraba se quebrantaba. Todo el que entraba adoraba. Todo el que entraba decía: desde que yo pasé esa puerta, yo sentí algo diferente. Cuando yo me senté en este asiento, yo sentí algo diferente. ¿Cuántos me dicen amén? Y escuche esto.
La Biblia dice que desde el comienzo era Dios y el verbo era con él. Y en el comienzo era Dios y el verbo era con él. Cuando David está diciendo: yo ya no tengo miedo, porque Jehová Dios está conmigo. Pero en la revelación que yo tengo, el ángel se refiere a Jesús. En la revelación que yo tengo, yo sé que el Padre está conmigo, pero también sé que el Hijo está conmigo. ¿Qué hijo?, preguntan los demás. Es que tú no me vas a entender, pero yo te voy a decir algo. Jehová Dios acampa conmigo, Jesús está conmigo. Pero también la Biblia dice que Él ha puesto ángeles que acampan con nosotros. Donde quiera que yo vaya, el Padre está conmigo, Jesús está conmigo. Ángeles acampan a mi alrededor. Cuando mis hijos salen de casa, ay, el Padre está con ellos. Jesús está con ellos. Ángeles están con ellos. Donde quiera que yo vaya, el Dios Trino y sus ángeles me acompañan. Entonces, ¿por qué tienes temor? ¿Por qué estás paralizado? Si Dios cumple sus promesas. Aló, David sabía la dulce compañía de Papá Dios. David sabía la dulce compañía de Jesús. Pero también David sabía que había un ejército de ángeles que acampan con él. Yo he visto esos ejércitos de ángeles en el espíritu. Escuche esto. Entonces, ¿quiere que siga o termino? ¿Sí o no? Ya, si no nos vamos. Entonces, escuche esto. Tengo hambre. Aló. Dice esto: cuando usted entiende esto, Dios empieza a revelar sus promesas. Escuche esto, versículo 4, 8 al 10. Ahí mismo, Salmos 34. El Señor suple lo que el temor te ha robado. Dice: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Teme a Jehová, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Se lo añado. La Biblia dice: y el diablo te tendrá que regresar 7 veces lo que te ha robado. Si el temor, ese espíritu, vino sobre tu vida y te paralizó, párate y comienza a adorarlo. Párate y comienza a bendecir el nombre de Jehová Dios. Y di: el diablo me tiene que regresar lo que me robó. El diablo me tiene que regresar lo que me robó. El diablo me tiene que regresar. Siéntese. La Biblia dice en Mateo 6:8, no lo voy a leer, que el Padre sabe de antemano lo que necesitamos y Él lo va a suplir. Escuche esto. David habla y dice: buscar a Jehová Dios y Él los bendecirá. Mirar al Señor, clama al Señor. Entonces David sabía esto. Estoy en una cueva. Sí, estoy en una cueva. Aquí estoy. El zancudo, la polilla. Aló, está oscuro. El aire está complicado. Aló. Pero yo sé que yo estoy aquí no por cuenta mía. Dije algo. Yo sé que yo estoy aquí no por cuenta mía. Estoy porque hay un propósito de Dios. Dios te trajo esta mañana, este día, para que recibas una palabra del Señor, para que te pares frente al temor y le digas a ese espíritu: Jehová Dios acampa conmigo donde quiera que yo vaya. Espíritu de temor no me paraliza, estás bajo el estrado de mis pies, porque la palabra de Dios dice que todo espíritu demoníaco está bajo el estrado de mis pies, porque la palabra de Dios dice que todo poder que tenía Jesús fue conferido a mí a través de la cruz del Calvario y la resurrección, y tengo poder de Dios. Entonces, Él suple lo que ponemos primero. Versículo 11 y versículo 22. Dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñará.
Versículo 22. Jesús redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Pregunta: ¿quién es el hombre que desea vida? Se puede plantear a sí mismo: este hombre está sobreviviendo, transformado. Mire la palabra que voy a usar: transformado. Transformado. ¿Usted cree que David, cuando se encontró con todo ese tremendo ejército después, lo miró? Pero él ya había salido de la cueva. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que él en la cueva ya había vencido todos esos espíritus de temor. Y cuando él se paró delante de Goliat, ya había vencido todos esos espíritus de temor. Que cuando él iba al campo y cuidaba a los animales en el campo, aleluya, y se levantaba el oso y el león, y él peleaba con el oso y el león, ya había vencido esos temores. Lo que te quiero decir, que todo temor que ha venido sobre tu vida tienes que vencerlo, porque van a venir otros espíritus de temor que te van a querer paralizar. Pero si tú venciste el primero, vence el segundo. Si venciste el segundo, vence el tercero. Si venciste 10, vence 15. Si venciste 30, vence 60. Entonces lo que te quiero decir, que todo esto es para ir creciendo. La palabra de Dios dice que caminaremos de fe en fe, de victoria en victoria, de poder en poder. Vence un temor y viene otro y lo vas a vencer. Vence un temor y cuando venga otro más grande lo vas a vencer. Cuando venga el otro espíritu más grande lo vas a volver a vencer. Y venga otro. Aleluya, aleluya. Diga aleluya. Escuche esto. Ya terminando, David. Versículo 1, vuelvo al versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¡Wow! Cristianos que vinieron a las 9 y los liberé. Esto es para que usted sepa nomás. No son ustedes. Que cuando no hay temor, todo happy. Vienen a la iglesia, alaban, levantan las manos, cantan, aleluya, sirven, se involucran en la iglesia, abren una casa de paz, son mujeres, son aquí, son allá. Pero viene un problema y el temor. ¿Qué pasó? ¿Ya no quieren nada? ¿Ya no quieren nada? Ya no quieren nada. ¿Aló? ¿Está aquí conmigo? Dice que produce que en medio de la desesperanza, en medio del temor, en medio de la angustia, en la cueva, ¿qué hacía David? Adoraba a Dios, bendecía a Dios, glorificaba su nombre, a Él le daba gloria. Una de las maneras de romper o eliminar la esclavitud del temor en nosotros es reconocer a Dios y adorarle, alabarle de continuo. ¿Alguien está aquí conmigo? Nuestros labios se tienen que llenar de expresiones de amor, de reconocimiento a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando uno alaba al Señor? Es que tus preocupaciones y tus afanes, tus problemas, se los deja a Él. Y Él viene a ser el más importante. No el problema, no el milagro que necesita, sino que tú lo pones sobre todas aquellas cosas. Voy terminando. Músico, por favor. Lo último, penúltimo, antepenúltimo. Todo esto también produce algo. Le dije lo malo, le estoy diciendo lo que produce cuando usted entiende en el espíritu lo que Dios quiere hacer. ¿Qué produce? Produce algo. Produce que Dios sea el centro de nuestro corazón. Dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán.
La alabanza no es para nosotros. La alabanza debe ser para el Señor. La alabanza no es para el problema. La alabanza es para poner a Dios como centro de nuestro corazón. Mi alma se glorificará en Él. La alabanza es para poner a Dios como el primero y no robarle la gloria a Él. Porque la solución de tu problema, de tu temor, no está en la sociedad, en el mundo, en la finanza, en el dinero, en lo que sea. La solución la tiene Dios. Y cuando tú no ves la solución, pero le adoras, lo que ocurre es que tú le estás diciendo: tú eres mi amparo, tú eres mi refugio, tú eres mi rey, tú eres mi salvador, tú estás conmigo. No temeré al hombre, no temeré al hombre. ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando usted no hace eso, usted se vuelve esclavo de sus temores. Hay que aprender a descansar en Dios, darle la gloria antes que el milagro se produzca. Yo le doy gloria a Dios en este día por mi vida y por mi salud, en el poderoso nombre de Jesús. Antes que Dios haga algo, yo le voy a dar gloria, lo voy a adorar, lo voy a bendecir. Alguien está aquí conmigo. Eso es lo que tienes que aprender, y eso es lo que está diciendo David. Y por último, versículo 3 dice así: escuche, engrandeced a Jehová conmigo. Esto está bueno. Esto está bueno. Esto es un arroz con mango, dijo el cubano. Esto está bueno. Dice David, me lo sacaron de la pantalla. Esto está bien malo entonces. Dice David, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Aló, escuche. Perseguido, angustiado, desesperado, lleno de temores, en aflicción, pero él adora a Dios. Aló, ¿está conmigo? Decía en la mañana este ejemplo. A veces yo hay hermanos que andan con esta gripe, influencia, como se llame. Hola hija, ¿cómo está? Apóstol, no se acerque, es que estoy resfriada. No lo vaya a contagiar. Ven para acá y abrázame. No tenemos miedo, que se contagia. Lo malo se contagia, lo bueno también. ¿Aló? Entonces, si vas a estar caminando con alguien que te diga: ay, yo tengo miedo a esto, ay, yo tengo miedo a esto, ay, yo tengo miedo a esto, que nos van a expulsar, que nos va a expulsar, que salió CAS, que nos van a expulsar. Si tú te juntas con uno que anda perseguido, angustiado, con temor, y todo el rato te habla: tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro, ¿qué te va a pasar? Vas a tener miedo hasta de venir a la iglesia. ¿Aló? Pero si te juntas con un David que también tiene los mismos problemas o más, que también tiene los mismos problemas o más, pero ese David está: yo alabo a Dios, yo bendigo su nombre, sé que mi Dios está conmigo. Si tú te juntas con uno que está adorando a Dios, músico, que está adorando a Dios, ¿qué va a producir en ti? Lo que dice David. ¿Y qué dice David? Mire, dice David, versículo 3: engrandeced a Jehová conmigo. Yo tomo ese error en este instante y te digo algo. Nosotros los pastores, los líderes, pasamos por angustia, por desesperanza. Estamos en la cueva muchas veces. Hay temores que vienen a golpear mi corazón, pero yo vengo a decirte: ponte en pie y engrandece a Jehová conmigo. Exaltemos su nombre, aúna su nombre. Declaremos su grandeza. Declaremos que Dios es grande y fuerte.